Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Hoy, fijaos, estamos en las frías y gélidas tierras de la Antártida. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que sucedió en la Antártida y nos llevará a hablar de la existencia o posible existencia de un mundo intraterreno con una civilización tecnológicamente y espiritualmente más avanzada. ¿Lo sabíais? ¿No? Lo hablamos hoy aquí en Sapiens. ¡Vamos allá! La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy os traigo un tema que es una de mis pasiones, la verdad. Como otras muchas, Y os lo lanzo casi en formato de titular. ¿Creéis que hay una vida interior, una civilización interior, una civilización avanzada dentro de nuestro planeta? Pues para ello tenemos que hablar y saludar al bioquímico, investigador, escritor también, Albert Ronald. Bienvenido, Albert, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenos todos, para todos los que nos ven y nos escuchan, y mi querido Ferran. Buenos días, como decía, para todo el mundo. Pues bien, estamos bien y contentos, el tema es bien interesante que has planteado, y hay muchas investigaciones y hay mucho que decir, y que curiosamente ha estado muy callado, muy quieto este tema, y últimamente se han desarrollado bastantes investigaciones, y desde luego el tema tiene su tela, tiene su manera de manejarse, porque fíjate que se sabe desde las civilizaciones muy antiguas, siempre nos han contado esa historia de que no estamos solos, que estamos acompañados, no solamente en el espacio, sino dentro de la Tierra, que la Tierra no es como nos la han querido contar, que es una masa sólida y que no hay nada allá adentro, y lo que sí sabemos, por todo lo que contaba hace un instante, que todas las civilizaciones hablan de ello, y quiero referirme al siglo pasado, que tal vez ha sido el siglo que más se ha estudiado este fenómeno, por supuesto en nuestra civilización, pero también hay que decir que estos fenómenos se vienen estudiando desde la época y que se sabe desde la época de Cristo, y hay un evento que casi nadie lo tenemos en cuenta, que fue cuando el pueblo judío salía de Egipto, iba para la famosa Tierra Prometida, y que Aarón y Moisés llegaron al Mar Rojo y abrieron, y con su varita que tenían y su oración, el Mar Rojo se abrió. Este evento lo cuentan como algo anecdotario, pero nunca se profundiza, y hay investigadores que ya hablan qué fue lo que pasó, porque no tienen una explicación científica, y ya se habla de esa explicación científica. Igualmente, cómo han ido apareciendo ciudades antiguas, y los antropólogos se han encontrado con verdaderas sorpresas. Y luego la parte más típica ha sido en América, tanto en Estados Unidos, en el polo norte, como en la cordillera andina. Todos estos países que hay a lo largo y ancho de la cordillera andina, todos estos pueblos indígenas tienen sus historias y tienen una manera de contar qué ha pasado en esas tierras en el pasado, desde los habitantes de la isla de Pascua hasta los habitantes de mi querida Colombia, que son los muiscas, los que poblaron el área de la laguna de Guatavita, que es el misterio más grande que hasta ahora se ha encontrado y que los científicos se siguen estudiando, mi querido Ferran. Qué interesante. La verdad es que sí. Mira, cuando hablabas de Egipto, conozco un caso. Era un hombre que era taxista, llevaba a su cliente a un destino, y de repente estaban circulando por la carretera
cerca de unas excavaciones y vieron que había como una aglomeración de personas allí, todas, como si, ¿sabes cuando pasa algo que todo el mundo vaya? Pues igual. Y, bueno, pues para el taxi, se acerca y vio que en aquella excavación se había hundido como una plataforma superior hacia abajo y había quedado una huequedad bastante profunda. Y decía el hombre, sorprendido él y los que estaban allí viendo el escenario, que vieron una especie de, ¿cómo decirlo?, de seres como reptiles erguidos, ¿sabes?, como seres reptilianos erguidos, que caminaban a dos patas con una larga cola y cabeza, lo que podríamos decir como cabeza de lagartija, ¿sabes?, pero enorme, de formato, de tamaño prácticamente humano. O sea que algo hay bajo tierra, en algunas zonas, evidentemente. Y eso pues no trascendió. O sea, el hombre lo explicó y ahí se acabó la historia. Albert, y también podríamos hablar de Julio Verne, ¿no? Un hombre que pertenecía a una sociedad secreta, La Niebla, que ya hablaba de un viaje al centro de la Tierra. Oiga, ¿qué había algo más aquí? ¿Qué opinas? Pues fíjate que en estos días salió una noticia de que el núcleo de la Tierra se había parado y había empezado a girar al revés. Ese cuento nos lo contaron unos geólogos y unos geofísicos chinos, pero no contaron más, esas cosas que se cuentan y nada más. Pero resulta que el siglo pasado, en el año 29, uno de los hombres más importantes que ha tenido experiencias sobre este tipo, que fue el almirante Richard Byrd, que en ese entonces era casi que el secretario de Estado en ese entonces, era un experimentado aviador, era un almirante navegador en los 7 mares, y era un hombre con la más alta graduación en esto del ejército, en esto de la armada. Y fíjate que él fue el primero que habló sobre este tipo de cosas que encontró. Él, cuando se fue a volar el Polo Norte, encontró que pasando cierto sitio del Polo Norte, empezó a encontrarse otro clima, otro ambiente y otras dimensiones de pequeñas montañas, y empezó a ver cosas curiosas, tanto que le llamó la atención que algo se movía abajo, entre la hierba, entre la arboleda, que bajó su avión hasta 1000 pies. O sea, la aviación es estar muy bajito un avión. Pues él llegó a esa altura para ver que el animal que estaba allá abajo era algo parecido, porque no dice que era igual, pero algo parecido a un mamut. Y así en su historia, porque esto lo escribió él en su diario, y que fue publicado después que él falleció, lo publicó su hijo. Pues lo que cuenta este almirante es que él encontró esta ciudad perdida, y desde ahí empezaron a darse cosas, y se filtraron cositas, se alcanzaron a filtrar cositas, y por eso conocemos el nombre de Agartha, que es la ciudad intraterrena, la civilización. Y fíjate que allí hay mares, allí hay ríos, allí hay bosques, allí hay animales, allí hay de todo. Es otro, como si fuera otro planeta. Según el almirante Byrd, más o menos, él hizo un cálculo de que era un sitio tan grande como Estados Unidos, o tal vez más grande. O sea, casi que un continente, un pequeño continente que no conocemos y que está dentro de la Tierra. Y él es el que cuenta. Y eso hay una cosa que también hay que decir, que toda esta literatura y todas estas investigaciones inmediatamente son inmediatamente borradas, y es como si alguien tuviera miedo de que le descubrieran algo, o miedo a algo, o en fin, hay cosas muy sospechosas y cosas muy raras que han sucedido. Y fíjate que el secretario de la Marina, que se llamaba en ese entonces, que era como el segundo de a bordo, o el primero de a bordo de Estados Unidos, del ejército, de los ejércitos de Estados Unidos, a este hombre le pasó el informe
el almirante, y sin embargo no hubo mucha información. Fue muy poco lo que se coló, y que lo que sabemos de la experiencia del almirante ha sido por lo que publicó más tarde que falleció el almirante, su hijo, y eso que es muy poco lo que se logra conocer, porque la mayoría de cosas están desaparecidas y no se saben dónde está ese famoso manual que él dejó y que él escribió. Además, este almirante era un hombre muy sencillo. Él nunca tuvo grandes dineros, él no era un hombre políticamente que se bandeaba por los campos y por los salones en ese entonces de Estados Unidos, y fíjate que quien mandó callar todo este tipo de información fue Truman, que también es bastante sospechoso. Y luego las experiencias que han venido de ahí a aquí respecto a Lagarta, pues son cosas increíbles. Y posteriormente tenemos en el Himalaya otro gran hallazgo. Si me permites, Albert, cuando hablas del almirante Richard Byrd, claro, hizo expediciones al Polo Norte. En la Antártida, allí parece ser que tuvo una especie de, contacto con una civilización intraterrena. ¿Te parece que con inteligencia artificial reproduzcamos un poco lo que dijo que vio? ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Pues amigos y amigas, vamos a recuperar un dato del almirante Richard Byrd, que recordad que con sus 42 hombres vivieron 14 meses en la Antártida, y su objetivo era cartografiar 388.000 kilómetros cuadrados de aquellas tierras lejanas, inhóspitas y agrestes para la vida. Pero algo sucedió, y aquí os voy a poner parte de lo que escribió y transcribimos, como decía, con una inteligencia artificial. Cambio de altitud a 2.950 pies, encontrando fuerte turbulencia otra vez. Estamos cruzando una pequeña cordillera y procedemos hacia el norte lo mejor que podemos comprobar. Más allá de la sierra hay lo que parece ser un valle con un pequeño río o arroyo que corre por la parte central. No debería haber un valle verde allí abajo. Algo está definitivamente mal y anormal aquí. Deberíamos estar sobre hielo y nieve. Por el lado de babor grandes bosques crecen en las laderas de las montañas. Nuestros instrumentos de navegación sigue girando, el giroscopio oscila hacia atrás y adelante. Alteré la altitud a 1.400 pies y ejecuté una vuelta cerrada a la izquierda para examinar mejor el valle de abajo. Es verde con musgo o bien un tipo de hierba muy unida. La luz aquí parece diferente. Ya no puedo ver el sol. Hacemos otro giro a la izquierda y detectamos lo que parece ser un gran animal de alguna especie por debajo de nosotros. Parece ser un elefante. No, se parece más a un mamut. Esto es increíble. Sin embargo, ahí está. Disminuyo la altitud a 1.000 pies y tomo los prismáticos para examinar mejor al animal. Se confirma, es definitivamente un animal gigantesco parecido a un mamut. Reporto esto al campamento base. Encontrando más colinas verdes ahora. El indicador de temperatura externo lee 74 grados Fahrenheit, continuando nuestro rumbo ahora. Los instrumentos de navegación parecen normales ahora. Estoy perplejo por sus acciones. Intenté ponerme en contacto con el campamento base. La radio no está funcionando. El campo abajo es más llano y normal, si se me permite usar esa palabra. Más adelante detectamos lo que pareciera ser una ciudad. Esto es imposible. El avión parece extrañamente ligero y boyante. Los controles se niegan a responder. Mi Dios, fuera de nuestro puerto y el tablero de estrellas del ala, está un extraño tipo de aeronave. Están cerrando rápidamente a lo largo. Tienen forma de disco y radiantes. Están lo suficientemente cerca como para ver las marcas en ellos. Es un tipo de esvástica. Esto es fantástico. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo tiro de nuevo de los controles. No van a responder. ¿Estamos atrapados en un férreo control invisible de algún tipo? Nuestra radio cruje y se escucha una voz en inglés con lo que tal vez es un ligero acento nórdico o germánico. El mensaje es: bienvenido, almirante, a nuestro dominio. Vamos a hacerlo aterrizar en exactamente 7 minutos. Relájese, almirante, está en buenas manos.
Observo que los motores de nuestro avión han dejado de funcionar. El avión está bajo cierto extraño control y ahora se está dando vuelta por sí solo. Los controles son inútiles. Otro mensaje de radio recibido. Comenzamos el proceso de aterrizaje ahora, y en momentos el avión se estremece ligeramente y comienza un descenso como si estuviéramos atrapados en algún gran ascensor invisible. El movimiento hacia abajo es insignificante, y aterrizamos con solo una sacudida leve. Estoy haciendo una entrada precipitada por última vez en el registro de vuelo. Varios hombres se acercan a pie hacia nuestro avión. Son altos con el pelo rubio. A lo lejos hay una gran ciudad reluciente que vibra con los colores del arco iris. No sé qué va a pasar ahora, pero no veo ninguna señal de armas en los que se acercan. Oigo una voz ahora ordenándome, por mi nombre, abrir la puerta de carga. Cumplo. Los ojos del maestro parecían penetrar profundamente en mi mente, y después de estudiarme unos instantes, respondió. Tu raza ha llegado a un punto de no retorno, porque hay algunos entre vosotros que destruirían su propio mundo en lugar de renunciar a su poder como ellos lo conocen. Asentí con la cabeza, y el maestro continuó. En 1945 y después, tratamos de contactar a tu raza, pero nuestros esfuerzos fueron recibidos con hostilidad, nuestros Flugelrats recibieron disparos. Sí, incluso fuimos maliciosamente perseguidos con animosidad por vuestros aviones cazas. Albert, esto está clarísimo, que a tenor de estos escritos en el cuaderno de bitácora del almirante norteamericano Richard Byrd, y que hemos aquí puesto voz con inteligencia artificial, hubo un contacto con una civilización intraterrena. Estaban en la Tierra, o quizás cruzaron un agujero de gusano y fueron a otra dimensión. ¿Qué opinas? Esto es espectacular. Totalmente. Lo que nosotros sabemos ya, y en este caso me pongo yo como investigador, que lo hacemos en este momento, es que los vórtices o los que hay en el planeta, pues cada día los conocemos más. Fíjate que en Argentina hay un científico muy interesante que es un hombre que ha investigado desde el 45 tal vez, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y ha investigado este fenómeno de las civilizaciones intraterrenas. ¿Por qué? Porque cuando él estaba estudiando, fue a la isla de Pascua, y allí un indígena le dijo, es que toda la cordillera de los Andes es hueca, es totalmente hueca, es un pasadizo que va desde aquí hasta donde termina los Andes, y los Andes terminan en la Sierra Nevada de Santa Marta, que queda a orillas del Caribe. Imagínense los kilómetros que hay desde Argentina hasta allí, y es hueca. Y luego la experiencia que nosotros tenemos, la isla de la laguna de Guatavita está a 3.000 metros de altura, muy cerca a Bogotá, a unos 100 kilómetros de Bogotá, en una altura, en una meseta, y ahí, visto con ojos, cuando eso yo veía, que vinieron en una expedición americana con una cápsula de submarinismo porque querían encontrarle fondo, y estuvieron un mes trabajando ahí y nunca en ningún momento pudieron encontrarle fondo a la laguna de Guatavita. Y la historia que se cuenta de los muiscas en esta región es que de ahí emergieron las civilizaciones de este planeta. Según la historia de los muiscas, ahí se creó estas nuevas civilizaciones que tenemos en este planeta Tierra. Y bueno, hay muchas cosas más que podemos contar sobre la laguna de Guatavita, que es uno de los misterios más interesantes que hay en toda la América Latina. ¿Tú crees, al ver que hay resquicios de una civilización que a lo mejor vivió en la superficie y tuvo que refugiarse por cambios climáticos, por circunstancias extra bajo tierra? Lo creo totalmente, y fíjate que tenemos varias experiencias. En la época que los colonizadores fueron, los españoles, los ingleses, y bueno, y toda esta gente de Europa fue a América Latina, encontraron pueblos que estaban totalmente vaciados, o sea, la gente, sus pobladores se habían ido,
Y lo curioso era que en algunos de los pueblos, especialmente en toda la parte de México y Guatemala, estas civilizaciones de los aztecas, encontraron que en las casas que abrieron las puertas y que miraron, no encontraron a nadie, ni animales, ni ningún ser viviente en esas áreas, pero sí encontraron recipientes recién usados, es decir, inclusive encontraron fuego, donde indicaban que habían estado hace muy poco y posiblemente cocinando sus alimentos. Y fíjate que hay 3 o 4 ciudades de los aztecas que cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los europeos, no había un solo habitante. ¿Qué pasó con esta civilización? El cuento es que dicen que ellos mismos se mataron. Eso es falso. Si tú vas y miras toda la investigación que han hecho los antropólogos y los historiadores en México y en toda esta área, nadie se mataron. Sí había algo de violencia, había algo de como todos nosotros los seres humanos somos territoriales, pero que se hubieran matado por guerras, no, porque las viviendas y todo lo que encontraron estaban en perfectas condiciones, los utensilios, hasta el fuego, como cuento de estas ciudades, pues los encontraron ahí. Y luego en Colombia hay un sitio que se llama San Agustín, que fue el nombre que le pusieron los españoles, donde hay unos hallazgos impresionantes de estatuas que los indígenas en esa época hicieron y que dejaron un legado impresionante en todo el valle de esta región. Ahí es donde nace el río Magdalena, que cruza toda Colombia, es en el macizo de los Andes, y si alguien quiere ir a San Agustín van a encontrar tal vez uno de los sitios arqueológicos más importantes de América Latina, y los vestigios que hay de esa civilización que existió ahí y luego más adentro, porque ese sitio, Ferran, es la entrada a la Amazonía y la entrada a la parte andina, es decir, ahí es donde se unen Andes y Amazonas. Imagínense ese tipo de población y ese tipo de hallazgos que se han encontrado. Y hay otra cosa que yo también fui a visitarla cerca a Bogotá, en el río Magdalena, más abajo, muy cerca a un pueblo, a una ciudad de unos 300,000 habitantes, que es Ibagué. Hay un río donde hay una cueva, se llama la Cueva de los Guácharos, y esa cueva nadie ha llegado a encontrar el fin de esta cueva. Y ahí tuvimos una experiencia de naves que las vimos como a las 6 de la mañana, que estábamos nosotros ahí, porque muy cerca a esa cueva y a orillas de ese río hay una gran mina de oro que todavía se sigue explotando. Desde la época de la colonia hasta aquí se ha explotado el oro ahí. Y nosotros estábamos haciendo unas filmaciones para un programa que estábamos haciendo, y ahí a las 6 de la mañana vimos tres naves que salían de la Cueva de los Guácharos. Y la gente que quiere en internet debe haber alguna información de esta cueva. Y luego en la ciudad perdida de Santa Marta, donde están los arhuacos, donde termina la serranía el gran Andes, que es la gran cordillera que cruza desde ahí hasta Argentina. Ahí se han encontrado huecos muy grandes, grietas y cuevas que nadie ha podido llegar al fin de ellas. Y los indígenas cuentan, en la ciudad perdida también cuentan, y hay muestras. Si uno va a encontrar muestras antropológicas de esas civilizaciones que nos antecedieron antes que hubieran los indígenas que hay ahora, y luego los que están ahora, los arhuacos. Nos queda un minuto de este interesante tema y entrevista. Albert, yo te emplazo a hacer una segunda parte porque esto es apasionante. ¿Qué te parece? Pues yo sí creo, porque nos queda una cantidad de información, porque no solamente hemos hablado de 2 sitios solamente, hemos hablado del Polo Norte y hemos hablado de un poquito de los Andes, pero es que a lo largo y ancho del planeta hay cuevas, hay lagunas, hay sitios, por ejemplo, los terrones de Argentina. Tenemos que hablar de los terrones, que allí realmente es apasionante lo que ha sucedido
y lo que hay que contar, y que ya inclusive muchas gentes van de turismo solamente a ver todo lo que han encontrado ahí alrededor de los terrones. A mí no me cabe la menor duda de que hay lagunas en la historia que no cuadran. ¿Quién nos dice si antiguos lemurianos o antiguos atlantes se refugiaron? Unos se fueron hacia lo que conocemos el actual Egipto, otros a lugares quizás más seguros bajo tierra para evitar, pues vete tú a saber qué tipo de catástrofes en superficie. Pero hay un dato, y para finalizar, Albert, a ver qué te parece. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, desaparecieron 2.000 científicos alemanes e italianos. Desaparecidos. Y además de 1 millón de personas, literalmente, que no dejaron rastro. Vete tú a saber si hubo un secuestro o una huida a otros lugares fuera de la superficie terrestre, Albert, no sé. Pues a ver, yo le cuento otra experiencia que yo tuve. En el año 85, cuando el volcán Nevado del Ruiz desapareció a un pueblo en Colombia que fueron 25.000 personas que fallecieron ahí, curiosamente esa noche yo andaba por allá, por ese Valle del Magdalena, vimos una verdadera enjambre de ovnis, y según cuentan los que ayudaron a rescatar y hicieron la parte contable de las familias, más de 1.500 personas desaparecieron y que no se saben qué pasó con estas personas. Y todos nos cuestionamos que probablemente la rescataron esta cantidad de ovnis que vimos sobre Armero, que se llamaba la ciudad que desapareció, y fue curioso porque nunca habíamos visto tanto ovni volando, y fue justamente esa noche que bajó ese gran volcán, bajó con todo lo que tenía, tapó esta ciudad. Albert Ronald, bioquímico, escritor, investigador, haremos una segunda parte, y tanto que sí. Amigo mío, como siempre, un placer escucharte. Pues mi querido Ferran, un abrazo y claro, un saludo, y espero que los oyentes y la gente que nos ven a través de las redes sociales, pues compartan con nosotros también sus experiencias. Y bueno, esto es el creer o no creer. Y tanto que sí, Albert. Yo siempre le digo, creer para ver o ver para creer. Si crees para poder ver, amplías el ancho de banda. Ahí lo dejo. Y como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.